¿Cómo están? Mucho gusto. Por la gracia de Dios, de esta manera, el retiro de los mayores podemos realizar y estamos muy agradecidos. Especialmente la mayoría de los Silver cuando tienen edad. A veces no tienen memoria, el cuerpo no le obedece, también no llegan a ver bien, pero dentro de Jesucristo, por la gracia del Señor, el que vaya envejeciendo, claro, es envejecer. Sin embargo, en medio de una nueva esperanza va viviendo y estamos muy agradecidos por ello. Y muchas personas de los Silver han venido y nos oyen la palabra y están felices y estamos muy agradecidos. Hoy nosotros la palabra de conocemos muy bien San Juan 2 acerca de las bodas de Galilea de Jesucristo. Vamos a leer como desde el 2:1. Yo voy a leer. Aquí aparece el monitor. O si no, será bueno que abran la Biblia para leer. Yo voy a empezar a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llena de estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí hemos leído. Yo anunciando el Evangelio me he convertido en pastor. Hubo momentos en el que yo fui feliz. Son incontables los momentos. El momento en el que estuve más feliz fue cuando mi padre obtuvo el perdón del pecado. Y luego cuando mi hermana recibió el perdón del pecado, mi hermano mayor, la familia, estaba demasiado feliz. En nuestra casa anteriormente, en Gyeongbuk, Gumi시, Sonsan-업, Imundong, vivíamos en un pueblo del campo. Mi hermano viviendo la vida. Nosotros, anteriormente nuestro padre, la choza en donde vivía era muy vieja, entonces él quería construir una nueva casa. Mi tío de Japón, después de la guerra del Pacífico, él, cuando acabó la guerra, no volvió a Corea, sino en Yukicho de Japón. Él se dedicó en la ingeniería, había hecho túneles, puentes. Ese trabajo hizo y lo hizo de maravillas. Y las veces que venía a la tierra natal, siempre venía con regalos. Un día, el hermano mayor le dijo a mi tío, tío, quiero construir una casa, pero quisiera recibir su ayuda, le dijo. Desde aquel momento, mi tío ya era como un japonés, no te puedo ayudar. Wow, realmente no sería un gran dinero, le puedo ayudar un poquito, pero no. El tío dijo, si tú vienes a nuestra empresa a trabajar, ven, yo te voy a pagar el jornal. Tú eres mi sobrino, te voy a dar de comer, también dormir, ven a trabajar. En aquel entonces el sueldo de Corea era 10 veces menos que el de Japón. Con trabajar unos meses iba a ganar una cantidad pero inmensa. Mi hermano mayor fue a Japón
y trabajó con el tío durante 6 meses. En ese entonces mi padre tenía 71 años. Mi tío, mi hermano, me dijo, mientras que yo esté en Japón, tú, por favor, cuida a nuestro padre, ya que yo no estoy. En realidad, yo, en ese entonces, estaba empezando la iglesia en Daegu, era muy pobre. Realmente no podía servir bien a mi padre. Pero dije, ¿cuándo voy a poder atender a mi padre? ¿En qué ocasión? Por lo cual le dije a mi hermano, sí, voy a recibir a nuestro padre. Durante ese periodo fui muy feliz. Mi esposa, mi padre amaba a mi esposa, quería tanto a mi esposa y a veces ellos realmente hacían lucha libre con el brazo y realmente estábamos felices. Tenía tanta edad, tenía mucha edad mi padre, tenía úlcera estomacal. Hoy en día, realmente lo que va empeorando el estómago es el ácido. En lugar de digerir la comida, va digiriendo el estómago y se adelgaza la pared del estómago y hay una hemorragia. Cuando habíamos controlado la hemoglobina de nuestro padre, el 14 era lo normal, pero tenía 8.7, 7.4. Cuando estaba en el peor estado, realmente bajaba hasta 5.4. En ese momento le hacíamos también transfusión sanguínea. Cuando veía a mi padre realmente no iba a vivir largo tiempo. Yo podía sentir eso. No iba a poder vivir mucho tiempo. Realmente la gente suele morir. En el año 1951, cuando mi madre falleció, mi padre tenía 47 años, era muy joven. Cuando yo me pongo a pensar, en ese entonces, cuando yo era pequeño, la gente alrededor le decía para que se vuelva a casar y le presentaba a mucha gente. Pero mi padre amaba mucho a mi madre. Cuando murió mi madre, él lloró mucho. Un día nos hizo sentar a todos nosotros pequeños y nos dijo, yo quería volver a casarme, fulano, fulano, y me han enviado ahora presentaciones para que me case. Pero no puedo olvidar a la madre de ustedes que ha fallecido. Si fuese una mujer como tu madre, aunque sea ahora mismo, yo quisiera volver a casarme. Pero una buena persona como la madre de ustedes, creo que nunca voy a poder encontrarme con una persona como ella. En ese entonces la madrastra le pegaba mucho a los hijos y papá se preocupaba mucho por eso. Y no es fácil de encontrarse con una buena persona, dijo mi padre. Tuve mucha bendición y me pude encontrar con una persona como la madre de ustedes, pero ella fue antes que yo y murió. Viendo a la gente que le presentaban, él dijo que no se parecía a nuestra madre. Yo no me voy a volver a casar y voy a vivir con ustedes así. Yo, inmaduro. Realmente mi padre sufrió toda su vida. Realmente alrededor de mi padre había mucha gente que sufría por la madrastra. Entonces mi padre decidió vivir solo para siempre. Cuando ahora nos ponemos a pensar ahora con edad, ¿por qué no le hicimos que se vuelva a casar y que viva la vejez con otra persona? Pero nuestra mente no giraba en aquel entonces. Ahora soy pastor. Otras personas van al cielo y
yo tendría que enviar a mi padre al cielo, pero mi padre no quería creer en Jesucristo. Padre debe creer en Jesucristo. Sí, en primavera del año que viene. Padre, ¿por qué va a esperar hasta la primavera? Es que mi amigo va a tener una nuera. Y en ese día tan festivo, ¿cómo no voy a ir? Tengo que ir y realmente estar feliz con él y así dar un trago. Y yo realmente con un traguito ya voy a dejar todo y voy a curar la iglesia. Luego pasaba al otoño. ¿Por qué? Porque en otoño era el cumpleaños. En otoño era el cumpleaños de su amigo. Él tenía tantas amistades. Entonces pospuso. Pasó un año, pasó 10 años. En ese entonces creo que mi padre, yo sentía que rápidamente él iba a morir. Señor, salve a mi padre. Por más que yo le hablaba al Señor Jesús, realmente no, yo no voy a creer. Realmente veía a mi padre que no podría vivir largo tiempo y yo me sentía muy apurado. Un día me llama mi padre y la mayor se llamaba Unsuk, pero dijo, el padre de Unsuk está afuera. Sí, padre. Y con mi esposa entramos adentro. Mi padre ahora se levantó, estaba sentado. Al momento que se sentó, hizo así. Esa sangre que había tenido en el estómago por la hemorragia estaba acumulado y luego cuando se levantó vomitó por completo. Yo realmente por primera vez había visto eso en mi vida. Mi esposa empezó a llorar. Yo tampoco, no sabía cómo hacer. Entonces, ahora había limpiado toda la sangre y de nuevo habíamos puesto la frazada para que se vuelva a acostar mi padre. Mi padre no dijo absolutamente nada y él estaba cautivado en su pensamiento. Yo abrí la boca. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Estoy muy bien, dijo mi padre. La sangre estaba acumulado y vomitó. En ese entonces no pensé nada, pero ahora pienso que él habrá sentido como que una comodidad, ya que sacó lo que estaba acumulado. En caso que en ese momento, estábamos entre los tres, mi padre, mi esposa y yo. Los tres teníamos el mismo pensamiento. Ahora, ya es el último momento para mi padre. Mi padre se va a marchar. Por lo cual le dije, padre, yo he puesto una grabadora. Padre, si hay algo que usted desea decirnos a nosotros, aquí no está ni el hermano, por favor, vamos a grabar la voz de usted y por más que usted llegue a fallecer, las veces que nosotros le extrañemos a usted, para que podamos oír la voz de usted y para que también a los nietos le hagamos oír diciendo, así era tu abuelo. Lo que desea decir, si nos dice, vamos a grabar y vamos a hacerle oír así. Y oyendo esto nos vamos a acordar de usted. Lo hiciste muy bien. Realmente había cosas que yo quería decirle a ustedes. Era un cassette de 1 hora. Y durante 1 hora él iba hablando, mientras que descansaba poquito a poquito. Cosas que no conocíamos, él nos iba contando. Y luego, cuando yo muera, herencia, no hay nada. Tenemos un poquito de campo. Por favor,
No peleen con eso entre los hermanos. Sí, padre, dijimos. Y luego, cuando yo muera, la tierra donde está tu madre sepultada es muy bueno. Sepúltenme al lado de ella. Sí, padre, así lo haremos. Y luego, el que me va a cambiar la ropa, vas a llamar al señor Kim de ese pueblo de la escuela de antes. Desde pequeño, él me ayudaba y cuando él me cambie la ropa, él no va a fruncir el ceño cuando me cambie. Sí, padre. Mi padre acabó de decir todo su testamento. Se acercaba ya la hora de la muerte de mi padre. Yo debía hablar acerca de Jesucristo. El hecho de que yo haya sido pastor me ponía muy contento en ese ámbito a nivel del mundo entero. Yo soy el mejor en el punto de hacerle obtener el perdón del pecado. Conozco muy bien acerca de eso. Es mi especialidad. Yo le he predicado a muchísima gente. Era una práctica para predicarle a mi padre. Le pregunté a mi padre, Padre, en caso que usted llegue a partir de este mundo, como usted había mencionado, ahora sin nada vamos a sacar lo que usted dijo, le vamos a poner al lado de la madre. El cuerpo del padre, así lo vamos a hacer. Pero el espíritu de usted, ¿a dónde se va a dirigir? Le pregunté. Mi padre tenía mucho miedo. Mi padre temblaba. Yo quisiera ir al cielo, pero ya es muy tarde. Yo debería tener alguna obra mía para que pueda ir al cielo, dijo mi padre. En ese momento, yo estaba muy contento. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea pastor y el que conozca exactamente el camino para ir al cielo. Mi padre, tal como estaba acostado durante 2 horas, ¿de qué manera podemos obtener perdón del pecado y podemos ir al cielo? Detalladamente yo le iba explicando. Padre, al cielo no vamos con nuestro empeño, tampoco mediante nuestra obra. Nosotros cometemos pecado y cometiendo pecado, por más que hagamos algo bueno, obras buenas no pueden lavar nuestro pecado. Por lo cual nosotros, en medio del infierno, debemos vivir eternamente en el fuego para siempre. Pero el Señor Jesucristo nos ha amado a nosotros y el pecado que nos merecemos, Jesucristo recibiendo el castigo sobre la cruz, crucificado, ha muerto derramando la sangre. Y el pecado que debemos recibir, ni una pizca nos ha dejado y lo ha lavado. Dios mirando, yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Así ha hablado. Yo, mi hermano, cuando fue a Japón, yo durante 6 meses yo había
cuidado a mi padre y sentía mucho agradecimiento por ello. Antes de que mi padre fallezca, estaba al lado de él y mi padre cuando vomitó sangre y mirando eso, abrí la Biblia y cómo es que el pecado es perdonado, yo le iba explicando, Padre, el pecado no es perdonado porque hagamos algo bueno, no se lava porque con empeño vayamos a creer en Jesucristo. Uno tiene que obtener el castigo y la paga del pecado es la muerte. Jesucristo no tiene ningún pecado, pero el Señor Jesucristo sobre la cruz murió y muriendo, derramando la sangre, el castigo que todos debemos recibir por el pecado, Él lo recibió. No hace falta que usted haga algo, Padre, porque Jesús hizo todo en lugar de usted. Mi Padre, estando acostado, miró el cielo y lo que dijo, Señor, muchas gracias. Señor Jesús, muchas gracias. Todo ese pecado, usted ha muerto derramando la sangre sobre la cruz y ha perdonado mi pecado y le agradezco. Había obtenido el perdón del pecado ese día. Nosotros, haciendo algo bueno, no es que debemos reflexionar el pecado, no es eso, sino el pecado, ya el castigo que debemos recibir. Él lo recibió, lo recibió. Sabiendo eso, bueno, entendiendo, eso es lo que uno debe aceptar nada más. Ayer hablamos acerca del general Naamán. El general Naamán, su esposa, cuando el general Naamán tenía lepra, la esposa del general Naamán, no había un camino para que se cure la lepra, empeoraba la enfermedad de su marido, ya no podía ni sujetar la espada. Después de cuánto tiempo será echado del ejército, ella estaba angustiada ya. Pero una joven que fue traída cautiva dice de esta manera, Señora, hay algo que yo quisiera decirle a usted. Sí, cuéntame. A ver, dime. Nuestro general tiene lepra, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Hay un camino para curarse la lepra. ¿En serio? ¿Qué dices? Cuando vamos a Samaria, nuestro país, está el siervo de Dios, Eliseo. Cuando uno va junto a aquella persona, rápidamente se curará de la lepra. ¿Qué dices? ¿Alguna vez él tuvo experiencia de curar la lepra? No es así. Pero ¿cómo es que tú con tanta convicción dices que él podrá curar la lepra? Él salvó al muerto. Lo que sale de la boca de él, todo se cumple. Todo se puede lograr mediante él. La esposa de Naamán mientras que oía. ¡Ey! No digas locuras. Nadie puede curar la lepra. ¡Silencio! ¡Ya cállate! Si le dice así, no debe decirle así, ¿verdad? Pero la esposa del general Naamán, oyendo lo que la criada le decía, la criada no es que simplemente hablaba, sino con toda convicción. Ahora le dice con toda seguridad de que le va a curar la lepra. Ella con tanta convicción me habla. Y la esposa del general Naamán, mientras que iba oyendo eso, decía, ¿sí? ¿Es así? A ver, dime de nuevo. Sí, y le iba contando y cuando iba oyendo lo que decía la niña, la esposa del general Naamán no conocía para nada al profeta Eliseo, pero oyendo lo que le decía la criada, en el corazón de la esposa del general también. Mi esposo también se curará si va junto al profeta de Samaria, y esa fe le llegó. Por lo cual,
Este general, cuando vino del trabajo, saliendo ya del trabajo, era de noche. La esposa del general Naaman en la mesa le hablaba de esto y aquello, y cuando soltó la cuchara, querido, hay una criada que vino traída cautiva. ¿Ella otra vez hizo algo? No, ella no hizo nada. Ella es bastante joven, pero es una persona muy inteligente. Sí. ¿Y ella te obedece bien? Sí, me obedece muy bien. ¿Trabaja bien? Ella lava bien la ropa, limpia bien la casa, se sonríe y es muy buena. Después de que vino ella, cambió el ambiente de la casa. Ah, es así. ¡Qué bueno! Pero, ¿sabes lo que ella me dijo, querido? En Samaria, cuando uno va, dice que hay una persona llamada Eliseo. ¿Eliseo? Creo que le oí yo también acerca de él, creo que oí. Dice que es siervo de Dios y no hay nada imposible para él. Entonces, ¿tú has oído acerca de él? Sí, claro que lo he oído, pero no conozco muy bien, pero sí lo oí. Pero cuando uno va delante de ese profeta, dice que no hay nada imposible para él. Y dice que al momento curará de la lepra de usted. Tú oyendo a la criada. No, querido. Ella, aunque es joven, ella no habla en vano. Es bastante brillante, es precisa. Fue traída cautiva, pero no está triste, llorando, pensando en la tierra natal. No es así. Ah, sí. Trae a la criada, a ver, tráela. Bueno, ven aquí. Sí, mi general, ¿cómo está? Tú dices que si voy junto al profeta Eliseo me curaré de mi enfermedad. Sí, mi general. Con toda convicción sé que vino con misericordia. Entonces todo problema se resuelve delante de él. Sin lugar a duda, va a curar la enfermedad de usted. Por favor, aunque se sienta muy cansado, vaya a Samaria. Y yo quisiera que usted se cure, mi general, de la lepra. Y quisiera ver que usted vuelva a vivir de manera espléndida. Por favor, hágalo así de nuevo. Y lo que le decía a la criada, por favor, no digas estupideces. Y nada se logró, aunque todos me dijeron que había manera. Pero no respondió así. La esposa del general Naaman, cuando iba oyendo a la criada por la lepra del general, cuando le oía, ella sentía de que se iba a curar su marido. Eso es la fe, eso es la fe. No solamente la esposa del general Naaman, sino que el general Naaman también, cuando había oído eso, si yo voy a Samaria, me voy a curar de aquella lepra. Y había tenido ese corazón. Eso es la fe. ¿Entienden? Cuando iba oyendo eso, es así, cierto, cierto, el aceptar, eso viene a ser la fe. La fe como Aladín que anda con la alfombra que vuela, no es eso, sino que como cuando oye la palabra y uno dice, es así mismo como dice, y cuando lo acepta, eso es la fe. Señores, ¿por qué es difícil creer en Jesucristo? Porque no sabe qué es la fe y cree que tiene que empeñarse a orar, a ofrendar, que no tiene que dormir la madrugada, que tiene que llorar. Bien, no sé lo que es y se complica. La palabra fe. La esposa de Naamán. La palabra la criada oyendo dijo, es así, cierto, es así. Y creía en la palabra de ella. Eso es la fe. Es así, es así. En Songju, ustedes han oído acerca del cultivo de melones del anciano Sonimo. La raíz era muy débil
Y por más que trataban, no lo lograban. Él, antes de recibir la salvación, él era un problemático, tomaba mucho y era un ebrio. Tanto yo oré para que mi padre reciba la salvación, pero en el caso del anciano Sonigmo, el padre oró para que el hijo reciba la salvación. Un día el padre falleció, pero el hijo no creía en el Señor Jesús. Tanto dolor le causaba en su corazón. Por lo cual, cuando el padre iba muriendo durante 3 días, él realizó oración de ayuna para que su hijo reciba la salvación. El hijo no sabía y simplemente se iba a jugar tomando. La madre le dolía tanto el corazón y le dijo al hijo: Inmo, sí, madre, ¿tú sabes por qué tu padre no come hoy en día? Seguramente porque tiene cáncer, no tiene apetito. No es eso, pues, maldito. ¿Pero por qué él no come? Tu padre, para que tú vayas a creer en Jesucristo, durante 3 días está orando por ti. ¿Por qué no se apuró en contarme? Ahora mismo voy a creer, por favor, padre. Coma, ahora ya voy a creer. Así se logró. El hijo. ¿Cómo que hay un hombre tan realmente indigno? A mí no me gustaba el Señor Jesucristo, pero al final, cuando el padre iba falleciendo, durante 3 días el padre se puso a ayunar y orar. Yo soy tan desleal, padre, por favor, coma, yo soy un desobediente, coma, padre. Realmente, yo voy a comer, por favor, padre. Si crees, realmente come. Padre, yo voy a comer. Y así sucedió. El padre, cuando en la última ocasión iba muriendo, solamente iba tomando y iba corrompiéndose, pero ya que no lo lograba, por completo iba muriendo y durante 3 días había realizado la oración de ayuno por el hijo. El hijo no sabía y siempre se iba para tomar. Un día la madre le dice: Inmo, sí, padre, sí, madre, tu padre, ¿por qué? Porque tu padre no come. Seguramente tiene cáncer del estómago y no tiene hambre seguramente. No es eso. ¿Por qué no come mi padre? Para que tú vayas a creer en Jesucristo, Él está orando en ayunas. En ese momento, oyendo eso, sentía mucho sentimiento de culpa. Mira, soy desleal, un hijo maldito. Yo ni le puedo cocinar a mi padre, pero le estoy impidiendo para que coma. Perdón, padre, ahora mismo voy a creer. Por favor, coma. Realmente, coma, padre, coma. ¿Tú crees? Sí, pero yo creo, coma. En el corazón del hijo. Ese corazón del hijo se quebró por completo. Y luego, Inmo, muchas gracias, yo voy a comer. Querida, trae la comida. Comiendo, hablaron acerca del Evangelio, anunciaron el Evangelio. Ese hijo creyó en el Señor Jesús. ¿Y a qué se refiere? El que haya aceptado. Esto es una verdad. El Señor Jesucristo ha perdonado mi pecado. Y cuando ha aceptado el corazón de Jesucristo, hasta ahora, dentro del corazón del ser humano tiene 2 tipos de corazones. ¿Qué tipo de corazón? ¿Cuáles son estos corazones? Está mi corazón y está el espíritu maligno. El espíritu no es visible ante los ojos, trabaja en el corazón del hombre. Yo dentro de la cárcel durante 10 años había enseñado a los criminales y muchos me contaban cómo habían cometido el pecado. Ellos cuentan totalmente sin esconderme nada a mí. Cree que así no le iban a atrapar cuando va a cometer pecado. Ese corazón siente: no debo cometer pecado, no debo. Así no me van a atrapar si lo hago.
Y hay los que realmente apuestan, creen que van a ganar y son engañados. Y ese corazón de ser engañado le pone el espíritu maligno. A veces dos pelean entre nosotros. No importa que hagas así, no te van a atrapar. Sí, no debo. El espíritu maligno nos arrastra para que no vayamos a creer en Jesús. Pero contrariamente, el Señor nos ayuda y uno recibe la salvación. Por lo cual, el cultivo de melones de Songju, este melón, por más que le dé abono, no resulta porque tenga una raíz débil, pero cuando le injertan la calabaza, la raíz de la calabaza es tan grueso como realmente el dedo, pero el del melón es tan fino y cuando toma los nutrientes y lo asciende, los melones tienen en 3 ocasiones flores y en 10 ocasiones frutas, pero luego marchita. Cuando va cambiando la raíz, 5 veces más llega a tener fruto, en algunas ocasiones 6 ocasiones, por lo cual el melón de Songju devoró a los melones ranita. El melón ranita era lo más delicioso, el que tiene la marca como una rana. Es por eso, para nuestro padre, ya que yo era pastor, mi padre parecía que al momento iba a morir, pero Dios me ha permitido esa ocasión y no se había doblegado el corazón del padre, pero un día me dijo, el padre Enzo, ¿estar afuera? Sí, padre, y yo me puse afuera con mi esposa. Mi padre estaba acostado y cuando nosotros entramos y nos sentamos, mi padre se levantó y dijo, ¡Reh! Y el estómago había tenido ácidos. Hoy en día hay tan buenos medicamentos para el estómago. En aquel entonces, ya que es una época difícil, ya hace más de 50 años que falleció mi padre. En aquel entonces, por más que le dábamos ese medicamento neutralizador de la acidez, no mejoraba. Mi esposa lo mismo. Por lo cual, acerca del perdón del pecado, detalladamente yo le iba explicando. Imagínense qué bien habré predicado si es mi padre. También miembros que no pueden creer en Jesucristo, yo lo hago muy bien delante de ellos. Es mi padre, lo hubiese hecho mejor, ¿verdad? Realmente no hay una calificación de hacerlo bien o mal porque realmente uno echa todo su corazón y mi padre llegó a creer en ello. El Señor Jesús ha perdonado mi pecado. Y eso, el creerlo en el corazón, eso es la fe. Por lo cual, el general Naaman, ¿por qué es general Naaman? Porque piensa solamente en sí, el na viene a ser en coreano el sí. Realmente, cuando oímos a la criada, empeora ya la lepra, se endurece los dedos y va chorreando la sangre y tiene pus. Es así. Poco a poco la lepra va empeorando. Si sigo así, ¿qué tal? Ahora me van a echar de mi cargo, quién sabe, estaba así. Pero no había camino para curarse. Y cuando había oído lo que decía la criada, si yo me voy a curar de la lepra, ese corazón sentía, porque la palabra de la criada, él lo creyó, ¿entienden? Eso es creer. Es así. Y aceptarlo, eso viene a ser la fe. La fe no es ayunar 40 días, ofrendar mucho o que debe orar con empeño. No les digo que no lo hagan, deben hacerlo. Pero verdaderamente, por más que uno lo haga de tal manera, el Señor Jesucristo ha perdonado nuestro pecado y si eso no lo cree, eso no es creer en Jesucristo. Pero cuando uno no puede ofrendar, cuando se equivoca y no puede participar al culto del domingo, el Señor Jesucristo siendo crucificado, todo mi pecado lo ha perdonado y esa realidad
en el corazón cuando lo acepta con fe. Eso en realidad es la fe para recibir la salvación. Amén. Todos juntos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿en qué es lo que vamos creciendo? En la palabra de Dios. La palabra de la Biblia. El Señor Jesucristo, siendo crucificado, ha perdonado nuestro pecado. Yo, hasta los 19 años congregando en la iglesia, no conocía esto. En nuestra iglesia, que estaba en Sonsana, de nuestra tierra natal, desde pequeñito yo congregaba a la iglesia. Allí el pastor también decía que era pecador, el anciano también, yo también decía que era pecador. En el año 1962, yo, discúlpenme, había hecho muchas cosas malas. En ese entonces teníamos tanta hambre. Y todo lo que estaba en el campo parecía mío. Cuando la cebada maduraba, el trigo. Y yo quería realmente traer eso. Yo traía, cortaba y poníamos sobre el fuego que hacíamos mediante la madera y lo cocinábamos. Y después íbamos frotando. Y cuando uno frota, ya queda el núcleo y se va descascarando todo y es tan dulce en la boca. No hay cosa más deliciosa que eso. Cuando yo hablé tanto en ello, una persona trajo eso porque yo dije que era deliciosa. Junto con los seminaristas, cuando había cocinado, no era tan delicioso como aquel entonces. Creo que porque hay muchas cosas deliciosas, no lo pude sentir. Ha ocurrido algo así. Y luego yo, cuando jugando a la noche, y la noche se hacía profunda, yendo a comer manzanas, yo había cometido muchos pecados así. Y al día siguiente, a la madrugada, cuando tenía hora piadosa, pedía perdón yo. Por lo cual siempre cometía pecado, siempre era pecador. Un día a la mañana, todos volvieron a la casa después del culto de la hora piadosa. Yo decía, Señor, perdóneme, robé manzana. Señor, yo mentí. El Señor Jesucristo. Oramos el nombre del Señor Jesús, dije, y me levanté. Nunca había ocurrido algo así, pero ese día yo podía sentir que mi pecado había sido perdonado. Por lo cual, después de aquel día, empecé a leer la Biblia. Mientras que leía la Biblia, mi pecado había sido perdonado. Eso era correcto. El Señor Jesucristo había muerto por mi pecado y si mi pecado todavía queda, viene a ser un fracaso el intento de salvarnos. Pero he visto que ya todo ha sido lavado, por lo cual el general Naamán, su esposa, tal como le dice la criada, lo acepta y eso viene a ser creer en la palabra de la criada. Si no lo cree, no lo podría hacer. La esposa del general Naamán le iba contando eso a su esposo, general Naamán. Si voy junto al profeta de Samaria, me voy a curar, siento eso. Eso quiere decir que había creído en la palabra de la esposa. Entonces nosotros, ¿qué debemos creer? La palabra de la Biblia debemos creer. La palabra de la Biblia. Hay un punto, pero maravilloso, ¿saben qué? En Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Ya no puede ir ante Dios porque ha cometido pecado, pero no permanece solamente en el 23, aparece el 24. La gente solamente conoce el hecho de que son pecadores mediante el versículo 23, pero no hay gente que conozca el 24. Cuando yo fui a Etiopía, habiendo oído que yo llegué, una persona me llamó por teléfono. ¿Usted es Pastor Oxupar? Sí. Yo soy rector de una cierta universidad.
Aquí, si vamos al lugar donde usted está, tardamos 8 horas. Yo sí o sí quisiera encontrarme con usted, pastor, y quiero ir a donde está, pero durante 8 horas, si yo llego junto a usted, ¿usted podrá encontrarse conmigo? Por favor. Yo quisiera encontrarme con usted. Si me da su tiempo, yo voy a partir ahora. Todo ya lo he preparado. Ocupado. Si no puede encontrarse conmigo, vamos a posponerlo. Y si me promete que se va a encontrar conmigo, ahora voy a partir. Y yo le dije, venga. Pasó 8 horas. Él llegó. En el hotel empezamos a hablar. Nosotros hablamos. Discúlpeme. Ya que no hablo bien el inglés. No solamente el inglés, sino que español, francés, coreano, lo hago bastante bien. Coreano, digo todo lo que quiero. No tengo traductor. Y luego le dije, le leí al rector Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El rector dijo, conozco muy bien esta palabra. ¿Conoce el 24 también? Le pregunté, ¿qué es 24? ¿Qué es 24? Dijo él. Lea el 24 también, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el 24, ¿cómo está escrito? Le pregunté. Con empeño, si usted ora, se va a lavar el pecado. Es un rector de la universidad. A ver, detalladamente, mire, ¿cómo es que puede leer así? Si nos arrepentimos, dice que se va a perdonar el pecado. Su pensamiento. Por lo cual, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En inglés, primeramente dice, siendo justificado gratuitamente. En inglés, como dice aquí, dice, por así este motivo, somos justificados gratuitamente. Pero en inglés dice, siendo justificados, primeramente menciona eso y dice, porque Jesucristo murió por tu pecado, te ha redimido. Así nos dice. Y se asustan en gran manera. Por lo cual, señores, no es que nosotros porque lleguemos a hacer algo, sino que el que perdona nuestro pecado no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor Jesús. Vamos a repetir, Señor Jesús. Sí, repitan conmigo, Jesús, Jesús. Jesús sí lo hace. El único que puede perdonar el pecado es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando muere crucificado en la cruz, en lugar de nuestro pecado, Él ha muerto crucificado, por lo cual, cuando muere crucificado en la cruz, a pesar de ello, si nuestro pecado todavía queda en nosotros, la cruz viene a ser un fracaso. Pero el Señor Jesucristo, si no ha fracasado, cuando ha muerto sobre la cruz, todo nuestro pecado ha sido perdonado con toda convicción. Amén. Es creer en eso. Señor, el Señor Jesucristo, alce la mano el que diga que la cruz de Jesucristo ha sido un fracaso. No hay nadie que diga que ha sido un fracaso. Nuestro pecado ha sido perdonado con toda convicción. Alce la mano el que diga eso. Amén, amén, amén. El creer de tal manera es creer en Jesucristo. Amén. Yo, cuando obtuve el perdón del pecado, mi hermana mayor, ella tiene ¿cuántos años más que yo? 8 años. Cuando yo tenía 8 años, ella tuvo 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 años más que yo. Mi madre, cuando falleció, la hermana mayor me cuidaba como mi madre. Estoy agradecido. Primeramente fue al reino de Dios hace unos años.
Yo le dije a mi hermana un día, hermana, yo obtuve el perdón del pecado. Ahora ya no tengo pecado. Mi hermana se asustó en gran manera. Oxu, escándalo. Cuando la planta madura, baja la cabeza. Tú cuando mejoras en la fe, debes ser más humilde. El pastor dice que es pecador, el anciano, diácono, pero tú eres orgulloso al decir que eres justo. Eres muy soberbio, orgulloso. No tenía convicción para ganarle en la pelea, pero en la Biblia dice que yo soy justo. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 23 no aparece el Señor Jesucristo. En el 24 dice, si Jesucristo se manifiesta, dice que nos ha redimido, por lo cual en medio de la gracia de Dios, de manera gratuita, sin haber pagado nada, sin ninguna paga, el que uno reciba de manera gratuita, eso es la gracia. El Señor Jesucristo. Ahora, uno no obtiene el perdón del pecado empeñándose, trabajando. Todo lo que Jesucristo hizo de manera gratuita tiene que aceptar, pero con la fe, cuando lo acepta, con eso basta. El recibir la salvación. No es que uno tiene que ayunar, orar mucho, no es eso. A un pecador como yo, tan sucio, Jesucristo fue crucificado y murió. Esto, nuestros padres que han obtenido el perdón del pecado antes que nosotros, ellos hicieron el himno que dice, sea oro, sea plata, no es mediante la joya que desaparece que hemos recibido el perdón del pecado. Dios que es santo, el Cordero que es Jesucristo, mediante su sangre hemos obtenido la redención. ¿Cómo es? Hemos obtenido la redención. No es que en adelante vamos a recibir, sino que ya hemos recibido la redención mediante ¿qué cosa? Mediante oro, mediante la plata que desaparece. El Señor Jesucristo, que es el Cordero, redención. Mediante el Señor Jesucristo obtuve la redención. Aleluya. Unidos, juntos, alabemos. Mediante aquella sangre obtuvimos redención. Obtuvimos redención. Hay muchos himnos así, día feliz, el día en el que yo fui lavado todo mi pecado. Estoy feliz, el Señor ha lavado todo mi pecado. Uno canta este himno cuando va a la iglesia, pero cuando vuelve a orar, Señor, soy pecador, perdona a este pecador, Señor. Ya Dios se confunde. Recién había cantado diciendo que obtuvo el perdón del pecado, pero después dice que es pecador. Eso está equivocado. Nosotros hemos cometido pecado, pero desde la creación hasta el fin del mundo, todo pecado que se comete mediante la sangre de la cruz ahora ha sido lavado y hemos quedado más blanco que la nieve en la Biblia. Eso está escrito en la Biblia. Cuando uno oye aquella palabra, el que me oye y cree en el que me envió obtendrá vida eterna. En la palabra Jesucristo, oyendo que obtuvimos el perdón del pecado. Yo obtuve el perdón del pecado. El creer en ello es la fe. Sea quien fuera, si tiene esa fe, podrá ir al cielo. Amén. Amén. Por lo cual nuestro Padre ha obtenido el perdón del pecado. Anteriormente, cuando le decía que crean en Jesús, yo voy a ir al cielo. ¿Cómo usted va a ir? Si yo voy al cielo, me dirá, ¿qué has hecho tú? Yo hice muchas cosas buenas, le diré. ¿Por qué? ¿Qué has hecho tú? Yo he salvado a mucha gente que iba muriendo. Mi padre, en la guerra del 25 de junio, había salvado a mucha gente que casi muere.
Mi padre realmente en la última ocasión vomitó sangre y todo eso que él pensaba se derrumbó. El hecho de que sea pastor, cuando mi padre recibió la salvación, con eso realmente tenía mucho valor el que yo sea pastor. Con eso bastaba. Ahora toda la vida que me resta voy a hablar acerca de ello, pero muchos ahora en mayo lo hicimos por Zoom, lo transmitimos. Mucha gente. Realmente mi pecado ha sido perdonado. Todos los pastores decían que eran pecadores en la iglesia, pero se asombraron. En Corea, porque yo digo que soy justo, en Corea me dicen que somos secta. Hoy en día ya no dicen eso a nivel del mundo entero. En miles de países, millones de pastores nos ayudan. Ahora se unen, aprenden de nosotros, nos apoyan. En el Springfield de Estados Unidos, comprando aquello, estamos formando a los pastores en este año, en Costa Marfil también, desde febrero, con mucha gente, muchos pastores viniendo, estamos formando. Íbamos a hacer un periodo de 3 meses, pero recibieron 6 meses porque no pudieron volver por el corona. Estamos muy agradecidos. En el mundo entero, engañados por Satanás, el Señor Jesucristo, aunque fue crucificado, si cometemos pecados, somos pecadores. ¿Eso qué quiere decir? La palabra en la que yo sea pecador, Jesucristo murió en la cruz, pero todavía no limpió por completo nuestro pecado. A eso se refiere entonces. El Señor Jesucristo murió en la cruz, entonces eso es un fracaso y están insultando al Señor Jesús si es así. Sea cual fuera el pecado que cometemos en la cruz del Señor Jesucristo, nuestro pecado lo ha lavado dejando blanco como la nieve. Amén. Amén. Nuestro Padre, oyendo esto, estaba muy feliz. Se acostó y solo dijo, Padre, Dios Padre, Jesucristo, muchas gracias. Él no decía la cruz, sino que decía cruz, 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 que allí todo su pecado fue ahora limpiado porque Jesucristo obtuvo el castigo, luego falleció. Nosotros cuando estábamos en Daegu alquilamos una ambulancia y le trajimos a la casa. Hoy en día, desde Daegu a Sonsan ni una hora uno tarda. En ese entonces el camino no era bueno y tardábamos 2-3 horas. Mi padre vino y durmió mi padre. Y al día siguiente se despertó y me dijo, Padre de Onsu, sí, padre. Ayer, ¿sabes? Yo estaba en esa ambulancia, pero vine muy tranquilo. Nunca he visto un carro en el que viaje tan tranquilo. Ustedes pueden cantar el himno. El que diga eso, la boca de mi padre, ni en sueño me imaginé que diría eso. Derramando lágrimas, agradecidos, cantamos el himno. Después de desayunar, mi padre me dijo, a cada uno de los amigos llama a fulano, y traje a muchos amigos de mi padre. ¿Cómo estás, Señor? ¿Cómo has estado? Mi padre está un poco enfermo, quiere ver a usted. Por favor, si puede ir conmigo. Claro, claro, porque ¿cómo está? Sí, no está tan bien. Y mi padre llamó a todos sus amigos. Cuando ellos estaban sentados, había dicho, yo nací en este pueblo y he sido muy feliz gracias a ustedes, pero yo parto antes que ustedes. Mi hijo menor, Jesucristo, a quien él cree, yo lo creo y obtiene el perdón del pecado, voy al cielo. Yo, mientras que voy al cielo, voy a preparar buenos lugares. Ustedes también crean en Jesucristo, a quien el Padre de Onsu cree, y vivamos así todos juntos. Así dijo. Cuando iba a morir, los primos, sobrinos venían a verlo y hablaba acerca de creer en el Señor Jesús. Y a las 9
quedó dormido, iba roncando. Al día siguiente a la mañana, como a las 8 de la mañana, en medio del sueño, él falleció. Cuando mi padre realmente falleció, no sé si dirían que yo soy indigno, pero yo no estaba triste. Mi padre, mi hermano mayor es tan leal porque cuidó toda su vida a mi padre. Él estaba en Japón y yo le llamé y no había asiento en el avión y él vino en barco. El barco llegó a la aduana de Busan y se venía en ese momento. Él podría ver el rostro de nuestro padre, pero hasta la aduana no estaba allí, entonces tenía que esperar hasta la mañana. Varias veces dice que mi hermano quería saltar en el mar. Y después de que mi hermano vino ya, antes de que venga mi padre falleció, estaba muy triste mi hermano. Mi hermano me decía, yo soy un desleal, porque no pude ver a mi padre. Mi hermano mayor realmente era muy fiel. Él cuidó a mi padre. Yo siempre le causaba realmente preocupación a mi padre. Pero yo por dentro decía, soy un hijo digno, porque yo le llevé al cielo a mi padre. Ese día vinieron mucha gente para saludarnos y a las 10 de la noche allá no venía la visita, todo el día estaba en la habitación, luego salí para afuera, fui al patio de atrás y las estrellas del cielo iban brillando y brillando y estaba de luto yo en el piso, yo me arrodillé y bajé la cabeza. Señor, gracias por salvar a mi padre. Ahora viviré únicamente por Dios, anunciando este evangelio. Estábamos realizando la ceremonia y habían cocinado carne de cerdo y era delicioso. Hermano mayor, es delicioso. Y yo comí uno más y mi hermano me miraba con una mirada que no era buena. Hermano menor, ¿cómo murió nuestro padre y dice que es rico la carne de cerdo? ¿Cómo puede ser posible? Parecía que me decía eso con la mirada. Yo estaba agradecido. Yo le llevé a mi padre al cielo. Soy un hijo leal. Dios me convirtió en un hijo leal. Y luego ya le anuncié el evangelio, sí, a otras personas y nos ha dado una bendición tan preciosa. Estamos tan agradecidos. El Señor Jesucristo, para sacarnos del infierno, cuando murió en la cruz, no lo hizo a medias, lo hizo realmente de manera precisa. Ni siquiera uno realmente se olvidó, sino que perfectamente recibió el castigo de todo pecado. Y ustedes, sí, han recibido todo el castigo por el pecado. Con solo creer, Jesucristo ya perdonó todo mi pecado. Yo puedo ir al cielo. Si tienen un poquito de dificultad, por si acaso ustedes, por si se olviden, con solo creer, deben creer y ya y punto. Jesucristo, sí, perdonó mi pecado, ya no tengo pecado. Así dice en la Biblia, en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, que nos ha redimido de manera gratuita, sin costo alguno. Nos dice justos y nos dice justo porque el Señor Jesucristo recibió todo el castigo de tu pecado y nosotros hemos sido llamados justos. Dios ahora nos dice así justos, entonces significa que podemos ir al cielo. El creer en eso es creer verdaderamente en Jesucristo. Pero este evangelio precioso de Dios continuamente, hoy también, en el monte Chongye, Samga, Teuchunga, hay tanta gente que va al retiro para llorar y pedir el perdón del pecado. El Señor Jesús siente tanta pena. Yo fui crucificado, perdoné ya de antemano todo tu pecado, ya perdoné todo tu pecado, ya tu pecado ha sido perdonado, lavado. Nosotros
creemos en esa palabra. El castigo al pecado, el Señor lo recibe y está escrito de que todo ha sido lavado y Dios nos dice justos. En Romanos 4:25 dice, Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justo, el pecado ha sido lavado, eres limpio, ya has quedado limpio, eres justo. Ustedes creen en esta palabra, ¿verdad? Memorizando esta palabra, si alguien le dice algo en el cielo, yo puedo ir al cielo. Jesucristo me dice justo a mí. En la Biblia, en Romanos 4:25, Él dijo que soy justo. Además, en el 3:24 dice, sal de aquí, voy a entrar. Y nadie le va a impedir en esta tierra anunciando el Evangelio y va yendo al cielo. Hay mucho tiempo. Vamos a hablar allí, vamos a continuar allá porque vamos a tener mucho tiempo. Muchas gracias, vamos a orar. Dios Padre Santo, muchas gracias. Nosotros nada hemos hecho, pero el Señor Jesús gratuitamente murió por nuestro pecado, nos ha perdonado y le glorificamos y le adoramos. Los mayores, cuando nuestro reino, nuestro país tenía dificultad, había guardado a este país, Señor, y los ha convertido en un país tan bueno, muriendo. El Señor Jesucristo ha perdonado todo nuestro pecado, pero hay gente que va al infierno porque no puede creer. Señor, le agradecemos porque podemos creer en ello, los que han venido en este campamento, que ningún adulto realmente es ausente para creer en esta palabra, el perdón del pecado, encontrándonos en el cielo. Al Señor Jesucristo que murió por nuestro pecado, queremos estar agradecidos ante Él. Y hasta el día que vayamos en ese reino, queremos que nos permita un cuerpo saludable, que nos dé la paz en el corazón y que nos dé realmente la felicidad, la bendición de Dios sobreabunde en cada uno de los miembros de los mayores. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.